Telediario, con Mariuxi Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario Estelar. Enseguida las noticias más importantes que se han generado a lo largo de este fin de semana y este día. Iniciamos con los titulares. Trece países latinoamericanos expresaron su preocupación por la situación que se vive en Nicaragua. Más de 170,000 ciudadanos venezolanos se encuentran en Ecuador. ¿En qué condiciones viven en nuestro país? Les contamos esta noche en Telediario. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional analiza la posibilidad de catalogar como actividad de alto riesgo al periodismo. El Servicio de Rentas Internas traspasó a 42 municipios la competencia para el pago del impuesto al rodaje. En lo internacional, las relaciones bilaterales y el conflicto en Siria fueron temas tratados por los presidentes de Estados Unidos y Rusia durante su reunión en Finlandia. Y en los deportes, llegó el momento más deseado por todos los hinchas de la Juventus. Cristiano Ronaldo lució su nueva camiseta con el número 7 en su dorsal. Aquí iniciamos con el detalle de las noticias. De las ternas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder del Mercado, solo cumplieron uno por cada terna los requisitos y pasarán a la etapa de impugnación. Al igual que con la terna para Procurador General del Estado, en las enviadas desde el Ejecutivo para Superintendente de Economía Popular y Solidaria, así como de Control del Poder del Mercado, varios de los nombres planteados no cumplieron con los requisitos necesarios. Sofía Margarita Hernández Naranjos, que sería la única postulante que cumple con los requisitos e inhabilidades según la propuesta de resolución y el informe de la Comisión Técnica. Las impugnaciones para Sofía Hernández serán a partir de este 19 de julio. El mismo plazo corre para David Sperber, el único que continúa en carrera para estar al frente de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Porque se analiza únicamente las habilidades y las inhabilidades, y entre lo que le habilita es 10 años de ejercicio laboral en su profesión, y es lo único que se analiza. En esta semana, además, el Consejo Transitorio tendrá listo el informe definitivo de evaluación al Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos discutiendo ese tema, todavía no hay una decisión final y estamos esperando que nos remitan, que nosotros podamos leer los consejeros todo el documento y finalmente habrá una decisión en los próximos días. Se insiste desde el organismo que se cumplirá con lo estipulado en el mandato popular y todo quedará listo y evaluado hasta inicios de septiembre. Alex Llanos, Telediario. Y que al periodismo se le considere como una profesión de alto riesgo, esa es la propuesta con la que llegaron los representantes de los trabajadores de la comunicación a la Asamblea Nacional. Repasando todos los episodios violentos que camarógrafos, fotógrafos y reporteros han soportado durante la última década. 394 agresiones físicas. 345 agresiones verbales, incluidas amenazas. Mauricio Herrera, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Comunicación y camarógrafo con más de 20 años de experiencia, planteó que al periodismo se le otorgue la condición de profesión de alto riesgo. Que este grupo de profesionales estén cubiertos por un seguro de vida mientras realizan o se encuentran en el ejercicio de su profesión. Criterio compartido por Santiago de la Torre del Gremio de Fotógrafos, quien solicita se establezcan garantías para el desempeño profesional. La inseguridad en el país es un tema muy importante. Las inquietudes de Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, mientras tanto, se enfocaban a eliminar las restricciones para la inversión en publicidad, para que, por ejemplo, puedan ser contratadas empresas extranjeras. Resulta que en los últimos 3 años la inversión publicitaria en medios de comunicación ha bajado 144 millones de dólares. Desde la academia, Isabel Ramos, catedrática de Flaxo, expresó su preocupación con respecto a la supresión de lo que denominó la tutela de derechos en favor de las audiencias. El articulado presentado por el Ejecutivo desprotege a los ciudadanos en general al desconocer el carácter empresarial de los medios masivos. En tanto que para Juan Carlos Solines, expresidente de Conatel, se debe reformular la conformación del Consejo de Regulación de la Comunicación para garantizar su plena independencia. Alexis Moncayo, Telediario. Y no habrá juicio político contra el superintendente de bancos, Cristian Cruz, como ocurrió con el proceso en contra del Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización nuevamente no alcanzó la mayoría absoluta en esta votación.
Quien promovía el juicio político, el legislador amazónico Raúl Teso, se ratificaba en los argumentos expuestos durante la fase de sustanciación para llevar al Pleno a Cristian Cruz, superintendente de bancos, a quien acusaba de no haber ejercido control ante los movimientos de cuentas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No únicamente que no controló, sino que no quería que se conozca la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mal administrada por Richard Espinosa. Sin embargo, para legisladores como Daniel Mendoza, quien finalmente votó en contra de continuar con el trámite, el pedido presentado por Teso carecía de argumentos. Es que la duda que tenían en la comisión era sobre si la responsabilidad que se pretendía establecer recaía sobre Cruz o sobre quienes estaban al frente de la dirección y presidencia del IES. No son incumplimientos de la superintendencia de bancos, sino más bien un incumplimiento del directorio del IES anterior. Y que a lo mejor no pueda tener responsabilidad directa la autoridad que está siendo procesada. Como ocurre con el proceso en contra del Consejo de la Judicatura, en fiscalización el intento de juicio político a Cruz queda en el congelador, pues en la votación solo se alcanzaron 6 votos a favor del informe. Lira Vidalba y Daniel Mendoza votaron en contra, mientras que Euro Torres, alterno de Carla Chávez, y Carla Cadena, ambos de País, se abstuvieron. Esta no es una carrera de qué institución se baja primero a qué autoridad. Esto es básicamente hacer nuestro trabajo apegado a derecho. Es grave porque pasamos ya de ser de la comisión de archivo a la comisión de limbo. El futuro de Cruz no está del todo asegurado al frente del organismo, pues aún resta conocer el informe de evaluación a su gestión elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Alexis Moncayo, Telediario. Y el político Fernando Balda ratifica que su secuestro en el 2012 fue ordenado por el expresidente Rafael Correa. Para ello presentó detalles de la operación Guayacán, la misma que fue desclasificada y además entregada la semana anterior. Las diligencias por esa instrucción fiscal continúan. El nombre de la operación habría tomado la misma denominación de uno de los salones del Hotel Colombiano Las Lomas de Medellín, Guayacán, cuyo objetivo principal era determinar la ubicación del ex legislador alterno Fernando Balda y posteriormente realizar su secuestro. Esa es la conclusión que el político y su defensa llegaron luego de revisar 500 hojas adicionales que fueron desclasificadas sobre el caso. Ellos sabían que tenían la anuencia de nuestra sede diplomática en Colombia, que en ese momento comandaba el ex embajador Raúl Vallejo. El mismo habría sido ejecutado en mayo de 2012 por otras personas quienes sirvieron de avanzada al agente Raúl C., de quien insiste trabajaba en la Senaín. Es más, la solicitud para esta operación cuenta con las firmas de los principales de la Secretaría Nacional de Inteligencia de ese entonces. Pablo Romero Quesada organizó las acciones en mi contra en Colombia. Está firmado por él y está firmado por el director nacional de contrainteligencia. Que esto solo es la confirmación de una denuncia sólida, segura, y por la cual este martes deberá asistir a ampliar su versión dentro de unas jornadas donde la Fiscalía ha reforzado las diligencias para cerrar la etapa de instrucción fiscal, para la cual tenía 120 días. En el primer día de la semana, al edificio del organismo de control debían acudir 11 personas, entre ellas el exsecretario de Inteligencia Romy Vallejo, quien presentó su versión vía telemática. Quieren vender la idea de que Fernando Balda no era el único en el radar presidencial, sino que se dedicaba la seguridad exclusiva del presidente, que esto es la UCSI, a hacer procesos de deportación, lo cual pues procesalmente no convence. Absolutamente nada, no conocemos nada del tema del secuestro. ¿En las reuniones con Chicaiza? ¿Cuál fue su Ninguna reunión con Chicaiza. El próximo 18 de julio se cumple el plazo establecido por la Fiscalía para cerrar la etapa de instrucción. Alex Llanos, Telediario. Y la policía localizó en Perú a María José Ponce y a su hija, quienes habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 23 de junio en Quito. La Fiscalía informó que por el momento no se tienen elementos para establecer la existencia de un delito. Sin embargo, las investigaciones continúan. El pasado 9 de julio, la transmisión en vivo y posterior publicación de un estado de Facebook fue la señal de que María José Ponce y su hija se encontraban sanas y salvas. Esta red social le sirvió a la policía para que pautaran un encuentro con la mujer ecuatoriana, quien aseguró en el texto que se fue de casa junto a su pequeña por voluntad propia. Es así de que se logró la ubicación en la población costera de Órganos, a 20 minutos de Máncora, luego de las debidas investigaciones realizadas por parte de la Policía Nacional. A partir de esto corresponde tener una fuente formal ya de conocimiento de qué sucedió en este caso. En efecto, los agentes de la DINASET, un familiar y miembros del Consulado de Ecuador en Tumbes, confirmaron que las condiciones de ambas eran óptimas. Este trabajo se lo realiza para todos los casos de personas desaparecidas,
Las circunstancias de desaparición en cada caso son diferentes. Los familiares se pronunciaron a través de un breve comunicado en el que informaron que ambas se encuentran camino de regreso al Ecuador y dijeron que como familia solicitan empatía frente a la situación que vive su hermana y su hija. Ningún caso de personas desaparecidas, por cualquier motivo, incluso los no delictivos, se quedará en el olvido. La última vez que las vieron fue el pasado 23 de junio en Quito, cuando iban a viajar a Mindo. Desde ese entonces pasaron 22 días hasta que fueron localizadas en Perú. La policía investiga las motivaciones que la llevaron a huir de casa. Ubel Onofre, Telediario. Según estimados de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, alrededor de 170.000 venezolanos residen en nuestro país. Quisimos conocer cómo se establecen estas familias en nuestro país y visitamos además uno de los barrios en donde se concentran. La Florida es uno de ellos, conocida anteriormente como la pequeña Cuba, hoy está cambiando a ser la pequeña Venezuela. En el norte de Quito está el barrio La Florida, un sector donde hoy por hoy se escucha con frecuencia el acento venezolano. Los negocios que están establecidos en esta área cuentan con personal de esta nacionalidad y también ocupan muchas viviendas en arriendo. Es el caso de Odalis Millán, quien se dedica a la venta de empanadas venezolanas en un pequeño carrito. Sí, al principio estuve asociado con una persona, me fue mal, pero eso me impulsó pues a emprender. Tras 2 años viviendo en Ecuador, ella ha logrado estabilizar su situación económica, aunque confiesa no fue fácil. Primero es un colchón, después que la cocinetica, después de la cocinetica una neverita y después de la neverita mueble y ahí vamos pues. Odalis conoce a muchos de sus compatriotas que también habitan en este barrio. Se encuentran y conversan de lo difícil que está la situación en su país. Toda la San Fernando está llena de venezolanos. Sí. La San Fernando. Sí, sí. Arriba. No salimos de esta recta. El tema que más les preocupa en la actualidad, pues están llegando muchos de sus familiares, son los trámites de regularización en Ecuador. Que hay muchísima gente en los autobuses, en los semáforos, en todas partes regados, vendiendo, tratando de hacer una plata para no solamente para subsistir, sino logrando reunir para poder sacar su visa. Y eso le conlleva a una que también nos estafen acá porque hemos sido víctimas de eso, de que trabajamos y no nos pagan el sueldo. ¿Por qué eligieron este sector? No es una pregunta que se responde fácilmente, pero afirman que es tranquilo y se consiguen departamentos en arriendo. 230, 230, 220, 250, depende de cuántas habitaciones sea. Así nos cuenta Roger Arriecha, un joven caraqueño que trabaja junto a 7 de sus compatriotas en una pizzería de la misma zona. O sea, en nuestro caso somos 6 personas en un departamento y una pareja duerme en un cuarto y otros 4 dormimos en la sala. Su historia es como la de muchos. Dejó atrás familia, amigos y estudios. De todo el mundo un sueño pues graduarse y dejarlo todo a un paso te duele pues, pero ya ves que si te gradúas en Venezuela no sirve de nada. Después de salir de su país, a todos les ha tocado empezar de cero. Tenía casa, tenía televisor, cocina, cama, todo. Y aquí solamente tengo mi cama para dormir, al día siguiente trabajar otra vez. Raymond Escalona tiene 5 meses y medio en Ecuador y nos cuenta que al salir de su país logró reunir $140. Y llegué aquí con $6 nada más, que fue lo que me cobró el taxi de Carcelén, hasta aquí que fue que me recibió mi hermano. Raymond está a punto de cumplir el plazo de 6 meses, tras el cual entraría en una situación migratoria irregular, en la que se encuentran muchos de sus compatriotas. Un tema que Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, cree que es urgente de considerar por las autoridades ecuatorianas. Estamos apostando a que se reconozca la emergencia humanitaria hacia ellos y puedan acceder tranquilamente a lo que es el tema de refugio. Según Regalado, estos aspectos deben ser escuchados, pues la migración venezolana está en aumento. Y mira, están llegando desprovistos de dinero, con robos en el camino, en el transcurso del trayecto de lo que es Colombia, Venezuela-Colombia. Sofía Montoya, Telediario. Y los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, también Paraguay, Perú, Uruguay y nuestro país, Ecuador, acordaron una declaración especial sobre la situación que actualmente se está viviendo en Nicaragua. Les vamos a compartir ahora el contenido de dicha declaración.
La declaración de los 13 países contempla 6 puntos. En el primero se expresa su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se han producido en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la pérdida de más de 300 vidas y centenares de heridos, y a la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos. En el punto 2 se exige el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. En el tercer punto se insta a reactivar el diálogo nacional en ese país, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua. En el cuarto punto se expresa un respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe con sus trabajos para la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto. Como quinto punto, los 13 países latinoamericanos agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las visitas realizadas a Nicaragua para investigar los hechos suscitados en ese país e insta al gobierno de esa nación a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas por la Comisión y a colaborar con el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Y como sexto y último punto se hace un llamado al gobierno de Nicaragua y actores sociales de esa nación para que participen en las negociaciones pacíficas para encarar los desafíos del país, fortalecer las instituciones democráticas e implementar las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas. En estos momentos, precisamente para hablar de este tema, recibimos en los estudios de Telediario, en los estudios de Guayaquil, a Carlos Estarellas, catedrático, con el que vamos a dialogar precisamente sobre lo que sucede en Nicaragua. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la entrevista. Doctor, acabamos de ver precisamente los puntos en los cuales los países de Centroamérica y Sudamérica están exigiendo en esta declaración conjunta firmada en Bruselas el cese al fuego, a la violencia y a las violaciones a los derechos humanos. Entre eso se encuentra Ecuador. ¿Qué sucedió en ese país para llegar hasta este punto de quiebre que se vive desde el pasado 13 de abril? Mire, en Nicaragua en este momento no hay democracia, hay un abuso total del presidente de la República y de su esposa, una violación general de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y eso me lleva a ver algo muy positivo, esta declaración que han hecho varios estados referente a la situación de Nicaragua. Entre esos Ecuador. Entre esos Ecuador, lo cual me da mayor esperanza de que la política internacional del Ecuador está cambiando. Le digo por qué, porque a veces los tiempos de la diplomacia no van con los tiempos reales, pero la declaración de los estados referente a lo que pasa en Nicaragua es algo que señala ese proceso que se está dando en ese país de deterioro al sistema democrático y de deterioro a los derechos humanos. Ahora, usted mencionaba algo muy claro y muy acertado, que es precisamente que los momentos diplomáticos no coinciden muchas veces con los momentos reales y menos con los momentos políticos, ¿no? Y de hecho tenemos varias situaciones que se dieron aquí, por ejemplo, en el Ecuador en los últimos años. El Ecuador en esta ocasión ha decidido no guardar más silencio y se ha pronunciado frente precisamente a las situaciones que se viven en países hermanos. De hecho, hace poco también, hace semanas atrás, se hablaba y se invitaba a Venezuela, algo que poco se había hecho desde Ecuador, a que se cumpla un plebiscito para también que se cese la violencia que se vive en ese país. Estamos hablando de un nuevo momento precisamente internacional que vive Ecuador. Sí. En la diplomacia, ¿no? Yo tengo esa esperanza. Además, veo que es positivo esta declaración. Creo que el cambio de ministro de Relaciones Exteriores ha sido también otro elemento muy positivo y espero que esto siga así. Creo que con Venezuela se necesita tener una declaración más clara de lo que está sucediendo. Creo que es importante también que en el caso del señor Assange, que está en la Embajada del Ecuador en Londres, se deben de tomar medidas, pero veo un cambio sustancial de lo que teníamos
al comienzo de este gobierno, obviamente de lo que teníamos antes y de lo que se está dando en este momento. Hablando de las relaciones internacionales, ¿no? El manejo diplomático que se dio en los últimos años, precisamente esto denotaba tal vez la falta de diplomáticos de carrera en manejar estas situaciones. Hablando de Julian Assange, que tanto también se cuestionó y que ahora el presidente Lenín Moreno le ha puesto varios altos precisamente a la opinión que puede dar el señor desde la embajada ecuatoriana en Londres. Sí, conocemos que el presidente viajaría a Londres también, ¿no? Es importante que sea un canciller de carrera o que sean personas que conozcan derecho internacional, que no solo estén en la Cancillería, sino también en los puestos de embajador. Usted me señala algo importante, que es el viaje que va a realizar el presidente Moreno tanto a España como a Londres. Eso es una gran oportunidad para que el presidente trate el tema del señor Assange. Él va a tener reuniones, me imagino yo, en Londres de altísimo nivel, y ahí podrá tratar este tema que tanto deterioro le ha hecho a la imagen del Ecuador. De hecho, le quería preguntar eso, porque en varias ocasiones yo escuchaba a varios analistas internacionales, exfuncionarios de diplomacia, en la cual catalogaban como vergonzosa a veces la actuación y el pronunciamiento de Ecuador en años anteriores. ¿Usted concuerda con eso? Sí, yo pienso, le doy mi criterio, que el asilo fue mal otorgado, que el Ecuador no ha ganado nada, porque Inglaterra siempre negó el salvoconducto, y que lo posterior ha sido, digamos, terrible, porque el señor Assange ha hecho dentro de la embajada lo que él ha querido. Veía hasta un informe del ex embajador Juan Falconi que decía que el señor Assange andaba hasta en patineta. Ha dado declaraciones cuando son prohibidas y a esto se suma el desatino de la señora Espinosa de nombrarlo ciudadano ecuatoriano, supuestamente que vive en la parroquia Chaupi Cruz, y de nombrarlo miembro del Servicio Exterior ecuatoriano para poderlo sacar de la embajada. Es decir, desatino tras desatino que yo espero y estoy seguro el actual canciller y el presidente de la República corregirán a tiempo. Y que además que se denota que existe una concordancia entre los lineamientos de gobierno, entre esta propuesta de gobierno que se está manejando durante los últimos 12 meses y cuál sería también la política internacional. Totalmente. Y usted me ha señalado algo muy importante. La política externa es consecuencia de la política interna. La fortaleza de esa política interna es lo que traspasa la política exterior. Y como la política interna en el Ecuador ha cambiado, estamos esperando que esa política externa también se manifieste y cambie en beneficio del país. Ahora en situaciones, doctor, hace poco leía también unas declaraciones del ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba, en donde nos contaba un poquito más cuando él estuvo precisamente en estas funciones en el año 95, en el acuerdo, ¿no?, que se llevaba de paz con Perú. Y también varias situaciones en las cuales se decía que se utilizaban incluso documentos para beneficios personales. Luego tuvimos un vergonzoso momento con la narcovalija. ¿Cómo parar esto? ¿Cómo limpiar nuevamente esta imagen? ¿Qué sucedió? Señala un caso histórico. Yo tengo el mejor criterio de Marcelo Fernández de Córdoba. Considero que es uno de los diplomáticos más valiosos que ha tenido el Ecuador. Él negoció la primera parte con el Perú en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén. Lo negoció y lo negoció bien, porque tenemos diplomáticos valiosos. Lamentablemente después cambiaron y se pusieron comisiones y no fueron personas expertas en la negociación, y el resultado fue que le entregamos todo al Perú. Nunca vino la ayuda que se dijo, pero ya eso está cerrado. Eso nos menciona o nos señala o nos deja de lección de que se deben de nombrar personas preparadas para una negociación y para las relaciones exteriores. Lo de la narcovalija que usted pregunta fue bochornoso, terrible, porque la valija diplomática tiene inmunidad y en esa valija diplomática ecuatoriana se puso droga. Entonces debió de haberse sancionado y aquí en el Ecuador no se sancionó a nadie. Entonces eso fue un bochorno y un desprestigio, evidentemente, de nuestra política exterior en ese momento. Doctor, ya para finalizar esta entrevista, ¿la mirada internacional cambia ahora frente a lo que sucede en el Ecuador? Yo creo que sí, estoy seguro que sí. Veo
un gobierno que está haciendo reformas en la parte interna y que en la parte exterior hay un cambio. Estoy seguro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, entonces, por estar con nosotros. Aquí desde los estudios de Guayaquil, acompañándonos el doctor Carlos Estarellas. Vamos nosotros a una pausa y ya volvemos con más. Esta semana les hablaremos de una extraña criatura marina que es la esperanza de los acuicultores en Madagascar. En Myanmar conoceremos unos aventureros que viven la fiebre del oro negro. En Irán, las drogas se han convertido en un problema muy grave. En México, desaparece una persona cada 2 horas, 34,000 cada año, y solo se resuelve el 10% de los casos. Estos y más temas de actualidad los tiene en Informe Mundial. Hoy, 23 horas, por Ecuador TV. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los domingos 21 horas. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. Cuando muchos de nosotros nos concentramos en ver los problemas, los innovadores están imaginando la manera de solucionarlos. Memoria del futuro, pronto, por Ecuador TV. En este episodio de Desafío por 2. ¿Estás bien? Sí. El trabajo en equipo es esencial. Cody y Joe luchan por escapar de la selva nicaragüense. ¿Estás bien? Pero los temperamentos chocan cuando las tácticas de supervivencia son diferentes. No es muy grande, pero es comida y tengo hambre. ¿Te lo comerás crudo? No, no me lo comeré crudo. Haré fuego. No sé si vamos a tener fuego. Yo haré fuego. Tengo hambre y me comeré esta cosa. Sobrevivientes extremos. Este martes, 20 horas, por Ecuador TV. Este martes, 17 de julio, en Primera Impresión, Marcelo Fernández de Córdoba, exministro de Relaciones Exteriores, abordará la problemática de violencia que enfrentan Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega y la posición del Ecuador frente a ese tema. Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, se referirá a las investigaciones de la Policía Nacional sobre los chats de alias Guacho y las acciones del gobierno nacional en la frontera norte. Fernando Carrión, catedrático, exconcejal de Quito, analizará cuáles son los principales retos para la ciudad previo al arranque de la campaña electoral para la alcaldía. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Hacemos tu vida más fácil. Café TV, pensando en ti. De lunes a viernes a las 10:30 y los sábados a las 9 horas. Por Ecuador TV. Sus temas han sido interpretados por Luis Miguel, Carlos Santana, Armando Manzanero, Carole King, Cristian Castro, Air Supply o Mercedes Sosa. Alejandro Lerner. Este viernes 23 horas. En los musicales de Ecuador TV. Grandes Maestros presenta a Alfonso Reyes Ochoa. La paz y la democracia pueden dar sus frutos, donde todos la respetan y aman. El siguiente es un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
De conformidad con el procedimiento de impugnación establecido en el mandato del proceso de selección de autoridades y una vez conocido el informe de recomendación de la Comisión Técnica, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio convoca a la ciudadanía a presentar impugnaciones a los integrantes de la terna que han superado la etapa de revisión de requisitos e inhabilidades. Procuraduría General del Estado: Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo, Juan Pablo Aguilar Andrade. Las impugnaciones deben presentarse por escrito, debidamente fundamentadas y documentadas, estar relacionadas con falta de probidad y omisión de información relevante al momento de su postulación. La documentación se recibirá en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana en todo el país, desde el martes 17 hasta el jueves 19 de julio del 2018, de 8:30 a 17 horas. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.cpccs.gov.es. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este fue un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Con más noticias, les contamos que el Ministerio de Educación es respaldado por padres de familia y educadores en el compromiso de implementar brigadas anti-bullying en las unidades educativas. Brigadas anti-bullying, conformadas por estudiantes, profesores y padres de familia, es la nueva estrategia que el Ministerio de Educación implementa en las unidades educativas como parte de la campaña Más Conciencia, Menos Violencia, enmarcado en el Plan Nacional Más Unidos, Más Protegidos, el mismo que busca detectar los diferentes casos de agresiones que se presentan en los planteles educativos. Todos quienes somos padres y madres de familia debemos tener la obligación de ser protagonistas en la construcción de los cambios que debemos impulsar por nuestros chicos, para nuestros chicos. El objetivo que nosotros queremos es el tener espacios de paz dentro de nuestras instituciones. La iniciativa busca construir espacios donde la comunidad se involucre en la problemática de su entorno, brindando el soporte a las campañas estatales que buscan mejorar las condiciones de vida de los educandos. Todo un equipo anti-bullying que va a forjarse durante todas estas semanas. Hasta el 31 de octubre vamos a tener conformados los equipos en todas nuestras unidades educativas. Para la psicóloga de la Unidad Educativa Fiscal 31 de octubre, esta iniciativa fortalecerá el desarrollo de la educación y la unión familiar. El estudiante tiene la opción ahora pues de poder escribir anónimamente pues qué está pasando él para nosotros poder actuar ante esto, ¿no? Nosotros a través de una ánfora vamos a abrir esa ánfora cada 15 días con el equipo antiviolencia pues y vamos a saber qué es lo que está pasando a nivel general, ¿no? Siempre nos enfocamos a veces en la presunta víctima pero no en la presunta agresora y nos damos cuenta que a veces esa presunta agresora es la que tiene más dificultades. Después del minuto cívico, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña constató los avances de lo que será la nueva unidad educativa del Milenio El Salvador en el Cantón San Borondón. Marlon Chica, Telediario. 4.9 millones de dólares serán invertidos en la Universidad Central del Ecuador con sede en Quito a través de un préstamo del Banco de Desarrollo del Ecuador. Los fondos serán destinados a la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Cultura Física y el equipamiento tecnológico de otras carreras. La firma del convenio cerró la entrega del préstamo por 4.9 millones de dólares del Banco de Desarrollo del Ecuador, que deberá ser cancelado en 7 años. Esperamos que los desembolsos sean lo más inmediatos, antes de que el año fiscal se nos acabe y no podamos comprar nada. Es la primera vez que se aprueba una línea de crédito para la Universidad Central para el financiamiento de un proyecto que incluye la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Cultura Física en el campus Quito. Estaba en un edificio muy vetusto y ya nada funcional. La Universidad Central tiene numerosos edificios de más de 50 años. No fueron pensados para discapacitados los edificios nuestros. Algunos ni siquiera tienen ascensores. Esta es una de las pocas facultades de cultura física del país. En algunos casos hay escuelas o institutos. No ha sido tocada desde los 70.
Entonces pueden imaginar prácticamente 40 años sin ningún tipo de mejoramiento. La implementación de la clínica de odontología para la atención a la ciudadanía también será financiado con este préstamo. Da un servicio extraordinario. Me parece que a esta clínica de la Central vienen cerca de 35.000 o 40.000 pacientes. El costo final del proyecto es de $6.7 millones. Para financiar la implementación de varios laboratorios. Un laboratorio de investigación e innovación para la Facultad de Ingeniería de Ciencias Físicas y Matemáticas. Un laboratorio de tecnología farmacéutica. Parte de los recursos serán distribuidos en la construcción de edificios en el campus de la institución localizado en uno de los valles cercanos a Quito. Tenemos un campo en Tumbaco. Allá vamos a hacer una inversión inicial en 5 edificios nuevos. A finales de 2017, la Secretaría de Educación Superior suscribió una línea de crédito de $50 millones con el Banco de Desarrollo y creó por primera vez el programa de financiamiento para las instituciones de educación superior ProEduca. Valeria Villarroel, Telediario. Y en otras noticias, taxistas en procesos de regulación piden que este siga en marcha y confirman plantones para ser escuchados por la autoridad municipal. El pasado 10 de mayo, el Consejo Metropolitano tomó la resolución de contratar una auditoría externa para el proceso de regularización de taxis y también suspenderlo por 60 días, a lo que este gremio asegura verse afectado y piden que el proceso siga en marcha para tener lo más pronto posible su título habilitante y así trabajar de manera formal por la ciudad. Al haberse cumplido los 60 días, es necesario que continuemos recibiendo los documentos que permiten asistir a la revisión técnica vehicular. Exigimos que se continúe el proceso con la entrega de los informes de factibilidad y las autorizaciones para la revisión de los vehículos de los compañeros del gremio. Por otra parte, miembros de la Comisión de Movilidad aseguran que el proceso de regularización continúa. Eso venció la semana pasada, así que los trabajos se reiniciaron inmediatamente sin que haya habido absolutamente ninguna novedad. El plazo se eliminó per se, el plazo se pidió por 60 días, una vez cumplidos los 60 días, el plazo queda eliminado. El problema va a venir en el mes de octubre, cuando 60 días de suspensión afecten el cumplimiento de los términos de una ordenanza. Este 17 de julio a las 10 de la mañana, taxistas realizarán plantones en 3 puntos de la ciudad, en el municipio de Quito, en el Parque Bicentenario y también en la Agencia Metropolitana de Tránsito. Carla Arcentales, Telediario. Y 14.000 conductores del sistema intra e interprovincial del país se someterán a una evaluación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Las pruebas psicológicas y de conocimientos se aplicarán el 28 de julio próximo. La evaluación a 14.000 conductores de transporte intra e interprovincial contempla 4 ejes: sobre señales de tránsito, seguridad vial, ley de tránsito y mecánica aplicada. Juan Pasos, director en Pichincha de la Agencia Nacional de Tránsito, explica que esta prueba forma parte de la estrategia Pacto por la Seguridad Vial, orientada a reducir las muertes como consecuencia de siniestros de tránsito. La evaluación psicológica y de conocimientos está enfocada a los choferes con licencias tipo D y E del sistema de transporte inter e intraprovincial. Las personas que no han hecho la convalidación de la licencia tipo E no podrán presentarse pues a las evaluaciones porque no están aptos para conducir vehículos de este tipo. La evaluación a los conductores se aplicará el próximo 28 de julio a escala nacional. Para aprobar, deberán alcanzar un puntaje mínimo de 70 sobre 100. Si no llegan a la nota mínima, tienen otras oportunidades. Si obtiene un puntaje menor a 70, tendrá que entrar en un curso de recuperación de conocimientos que tendrá una duración de 15 días y que debe ser posterior a la prueba, inmediatamente antes del mes, presentarse nuevamente a la valoración. Este sábado 21 de julio se ejecutará en Quito un simulacro de esta evaluación con 60 conductores. La prueba de conocimientos generales tiene un total de 20 preguntas de un banco de preguntas de 721. Porque al fin y al cabo quien se perjudica, el primer perjudicado es el usuario del transporte público y los propios ciudadanos, la ciudad, porque al no tener un transporte público eficiente, seguro, confortable, accesible, universal, la ciudad deja de producir.
Esta prueba se aplicará anualmente con la intención de que los buses inter e intraprovinciales sean manejados por profesionales cuyos conocimientos y aptitudes estén validados por la Agencia Nacional de Tránsito. Javier Ceballos, Telediario. El impuesto al rodaje será recaudado en los gobiernos autónomos descentralizados. El Servicio de Rentas Internas recaudaba este rubro en 42 municipios. El traspaso del cobro del impuesto al vehículo al rodaje se dio tras una resolución del Consejo de Competencias que acogió el pedido de las autoridades locales debido a la demora en el traslado de los recursos. Hemos dado toda la información, sobre todo bases de datos, del tema de los catastros, para que cada municipio pueda ya tener la información. Este impuesto no es nuevo, estaba contemplado dentro del pago de la matrícula que recauda el Servicio de Rentas Internas. El valor del impuesto va de $0 a $70 dependiendo del valor del vehículo. Desde el año 2014 se implementó un programa de optimización de procesos. 179 municipios ya tienen esta competencia. El Cabildo de Loja ya cobra desde hace varios años el impuesto al rodaje. Tenemos la competencia, sí se ha mejorado la recaudación en lo que es rodaje, incluso recargos. Las autoridades aseguran que la recaudación directa ha permitido la ejecución de varias obras de infraestructura. Se ha asfaltado 9 kilómetros, tenemos un proyecto para la semaforización de la ciudad, también señalética. Desde julio de este año, el SRI realizó el traspaso de cobro de estas competencias a 41 municipios que mantenían un convenio. Solo restaría el municipio de Guayaquil, que está implementando la plataforma para el cobro. Y el impuesto a la propiedad del vehículo. Tenemos adicionalmente por ley el impuesto ambiental. Esos son los dos impuestos que el SRI administra. En Quito, el impuesto es cancelado conjuntamente con el valor de la revisión técnica vehicular. Tenemos un parque automotor que llega más o menos a los 500.000 vehículos. Las personas que pagaron de enero hasta el 9 de julio del 2018 ya pagaron su impuesto, es decir, ya pasaron su revisión y ya matricularon su vehículo. Los usuarios deben ingresar a www.amt.gov.es, seleccionar cita previa, digitar el número de placa y se desplegará los rublos a pagar. Se debe imprimir la orden de pago. Valeria Villarroel, Telediario. Este martes, 17 de julio, en Primera Impresión, Marcelo Fernández de Córdoba, exministro de Relaciones Exteriores, abordará la problemática de violencia que enfrentan Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega y la posición del Ecuador frente a ese tema. Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, se referirá a las investigaciones de la Policía Nacional sobre los chats de alias Guacho y las acciones del gobierno nacional en la frontera norte. Fernando Carrión, catedrático, exconcejal de Quito, analizará cuáles son los principales retos para la ciudad previo al arranque de la campaña electoral para la alcaldía. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Este martes comience con la mejor energía. Para eso estamos aquí en Café TV, la revista familiar que usted no se puede perder. En nuestro segmento educativo hablaremos sobre los niños sobreexigidos y las consecuencias de cargarles con demasiadas tareas. Además, les contaremos cómo planificar su economía para que puedan disfrutar de las vacaciones junto a su familia. Y nos subimos a La Perla, la rueda moscovita más grande de Sudamérica que se encuentra en la bellísima ciudad de Guayaquil. Música, diversión, entretenimiento y más. No se lo pierda, Café TV. La cita es a las 10:30 por la pantalla de Ecuador TV. Forma parte de nuestro club de suscriptores de Diario El Telégrafo por $13,90 mensuales. Benefíciate de descuentos especiales en establecimientos aliados a nivel nacional. Club de suscriptores El Telégrafo, porque estar bien informado tiene más de un beneficio. María Félix es la democratización no solamente de México, sino de la mujer mexicana. Ahora deberás tener valor para tu verdad. ¿Te entregas a mí o me destruyes? Biografías. Este martes 23 horas por Ecuador TV. Las noticias internacionales llegan con el auspicio de 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. En las noticias del mundo les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Rusia en la no injerencia en las elecciones presidenciales, un hecho que causó rechazo entre republicanos y demócratas.
Más de 2 horas duró el encuentro entre los líderes de Estados Unidos y Rusia en Helsinki, Finlandia. Se trata de la primera cumbre oficial desde que Donald Trump llegó al poder. En rueda de prensa mostró confianza en su homólogo ruso que en sus propios servicios de seguridad sobre la posible injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales. No hubo confabulación. Yo no conocía al presidente, no había con quién confabular, que el Estado de Rusia nunca interfirió ni interferirá en los procesos internos de Estados Unidos. Declaración que generó reacciones de rechazo entre los republicanos y demócratas. Sentí que los comentarios del presidente nos hicieron ver como una nación ingenua. Estaba decepcionado con eso. Él tuvo la oportunidad de defender a nuestras agencias de inteligencia, las cuales trabajan para él. No hubo comunicado final ni compromisos para el futuro. Solo aseguraron que luego de este encuentro se daba inicio a un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. La era de la aguda confrontación entre los dos países es algo del pasado. Otro de los temas que analizaron fue el desarme nuclear, la invasión de Crimea e Irán. Una reunión que estuvo marcada por gestos como la entrega del balón del Mundial por parte de Putin a Donald Trump y por la detención de un hombre que intentó abrir un cartel con un mensaje sobre las armas nucleares y que fue desalojado de la sala. Este encuentro es el 7º en la historia de los dos países. El último se registró en 1997 entre Bill Clinton y Boris Yeltsin. Fanny Lara, Telediario. Un juez en Estados Unidos ordenó detener temporalmente las deportaciones de las familias de inmigrantes que habían sido reunificadas tras la separación forzosa decretada por la administración de Donald Trump. La Asociación Americana por los Derechos Civiles presentó una demanda para frenar temporalmente las expulsiones, al menos durante una semana, para comprobar que se realice de manera correcta sin vulnerar los derechos de los inmigrantes afectados. Y el gobierno de Perú declaró en estado de emergencia por 6 meses a las poblaciones de la provincia de Putumayo, en la frontera con Colombia, por la posible presencia de grupos disidentes de las FARC y organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. En tanto, el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, reveló un posible plan de 29 agrupaciones disidentes de la exguerrilla para fortalecerse en el país. Aparentemente, la idea estaría liderada por alias Gentil Duarte, en el Meta alias Rodrigo Cadete, en Caquetá alias Guacho, en Nariño alias John 40 y en Guainía y alias Iván Mordisco en el Guaviare. Una corte de Nueva York accedió hoy a aplazar por 2 meses el inicio del juicio por narcotráfico contra el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, previsto para comenzar inicialmente el próximo 5 de septiembre. El pasado 7 de julio, la defensa solicitó al Tribunal Federal que se aplazara el juicio debido a la producción reciente de la Fiscalía de más de 117,000 grabaciones y miles de páginas más que deben revisar para estar listos para ese proceso. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Coyuntura mundial. Adentrarse en la historia. Reflexiones a profundidad. Enfoque mundial. Con Fabricio Ceballos. Todos los sábados 21 horas. Por Ecuador TV. Para llegar alto hay que tener mucha energía. Por eso siempre tomo 3 lácteos al día. Yogur en la mañana, leche en cualquier momento y mucho queso en mi locrito. ¿Y tú? ¿Los tomas? Un yogur a media mañana para estar pilas todo el día. Morocho en la tarde, pura energía, ñaño. Un vaso de leche tibia para dormir calientitos. Porque yo sé que con 3 lácteos al día los nutro, los cuido y los alimento. 3 lácteos al día, fuerza, vitalidad y mucha energía. Pronto, Cine.es por Ecuador TV. Desde la pantalla grande hasta tu casa, llegan historias de drama, comedia y romance. Desde España hasta Latinoamérica, recogemos personajes curiosos, fuertes, cercanos.
Llega una selección del mejor cine iberoamericano a nuestro cine cada sábado, 22:30, por Ecuador TV. Recuerda, los mejores programas hechos en nuestro país están de lunes a viernes a las 17 horas. Solo por Ecuador TV. Una vez al año, el runa andino desordena la Pachamama, desordena el universo. Misticismo, tradiciones ancestrales, cultura. Cargadas de música, ritmo y sabor. Ecuador de fiesta. Todos los domingos 18:30 por Ecuador TV. Fanático. ¿Cómo están, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este avance, lo que tendremos más adelante en Fanático Mundialista, con todo un resumen una vez que ha terminado ya la Copa del Mundo Rusia 2018. Les invitamos para que nos acompañen a las 22 horas. Pero hemos preparado un anticipo justamente y que tiene que ver con la selección de Francia. Los nuevos campeones del mundo ya están en su país, siguen los festejos con algunos problemas incluso, pero hemos preparado una nota especial que recoge varias particularidades y detalles de esta Francia campeona. La de Didier Deschamps, que además marca un nuevo registro para la historia del fútbol, siendo campeón del mundo tanto como técnico como lo fue en 1998 como entrenador. Esta nota especial preparada por nuestro compañero Jefferson Abad. Veamos. Desde el inicio de la Copa del Mundo Rusia 2018, Francia se puso como destino la final. Su historia no es tan rica en las Copas del Mundo, tomando en cuenta que su federación fue fundada en 1919 y que juega desde el primer mundial en Uruguay 1930. Con una generación de jugadores como Zinedine Zidane, Thierry Henry y capitaneados por Didier Deschamps, en 1998 como anfitriones tocaron la gloria mundialista, jugando la final frente a Brasil, imponiéndose 3-0 y saliendo campeones en el mundial que fueron organizadores. 8 años más tarde, en Alemania 2006, los galos volvieron a brillar en una cita mundialista. Llegaron a la final, donde en penales perdieron el título frente a Italia, partido en que salió expulsado Zinedine Zidane por agresión y marcó además su retiro del fútbol. Una Francia letal, plagada de jóvenes jugadores, pero que ya brillan en los principales equipos en Europa, llegaron a Rusia con el objetivo de llevarse su segunda corona mundialista. El conjunto dirigido por Didier Deschamps mostró a lo largo de la competencia tener el juego ideal para ser firme candidato a alzarse con la corona. Jugó 7 partidos, ganó 6, empató 1 frente a Dinamarca 0-0 en la última fecha de la fase grupal. Desde los octavos de final hasta el último partido, siempre definió los compromisos en los 90 minutos. El conjunto dirigido por Didier Deschamps tiene un promedio de edad de 26 años y 11 días, lo que la ubica solo tras las selecciones campeonas de Brasil en 1970, Uruguay en 1950 y Brasil en 1958, como las de menor edad en su plantilla, alzándose con la corona mundialista. Mbappé y Griezmann son sus máximos anotadores, con 4 goles en Rusia 2018. Recuerda que con 3 lácteos al día te llenas de mucha fuerza, vitalidad y energía. Un yogur en la mañana, ponerle queso a tus sopas, un rico morocho en la tarde o un vaso de leche antes de dormir. No lo olvides, 3 lácteos al día para llenarte de fuerza, vitalidad y energía.
Un anticipo nada más de lo que tendremos en pocos minutos en nuestra última emisión de Fanático Mundialista, cerrando lo que fue Rusia 2018 con todas las cosas que nos deja esta Copa del Mundo y dando ya la apertura a Qatar en el 2022. Los invitamos entonces para que nos sintonicen a partir de las 22 horas aquí en Ecuador TV. Hacemos una breve pausa, amigos, y volvemos con Telediario. Buenas noches. Ecuador, un programa viajero para conocer ecuatorianos. Sábados 19 horas. Planeta Peligro. Este mes en Ecuador TV. Cuando decidimos perseguir nuestros sueños. Cuando el deber nos llama a nuevos lugares. Siempre llevamos lo mejor de nosotros. Para los asiáticos, el elefante significa poder. Ven y conoce más ecuatorianos en el mundo. Miércoles y viernes a las 19 horas. Por Ecuador TV. Este martes, 17 de julio, en Primera Impresión, Marcelo Fernández de Córdoba, exministro de Relaciones Exteriores, abordará la problemática de violencia que enfrentan Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega y la posición del Ecuador frente a ese tema. Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, se referirá a las investigaciones de la Policía Nacional sobre los chats de alias Guacho y las acciones del gobierno nacional en la frontera norte. Fernando Carrión, catedrático, exconcejal de Quito, analizará cuáles son los principales retos para la ciudad previo al arranque de la campaña electoral para la alcaldía. Primera Impresión, con Eduardo Califé. Estamos de regreso con más noticias. Les contamos que la quinta edición de la Maratón de Meseros se va a desarrollar el jueves 19 de julio en el malecón del Puerto Santa Ana. La Asociación de Profesionales en Turismo y Hotelería es la encargada del evento y destaca el apoyo de entidades públicas y privadas para que se realice este evento. Los concursantes son trabajadores de diversos hoteles y restaurantes de la ciudad, quienes con su actividad aportan en los procesos productivos y de servicio turístico. El objetivo de esta maratón, de esta competencia, es justamente resaltar los valores, las destrezas, las habilidades del profesional de la restauración, en este caso, el mesero dentro del servicio de la hotelería y el turismo. Los que reflejan el servicio y la alta calidad en el servicio a los turistas en los restaurantes y en los establecimientos de alimentos y bebidas. Es como un premio, como un estímulo a ellos, que muchos se lo merecen, porque como les digo, son la cara visible de nuestra ciudad, de nuestro país hacia el turista. Y con esto nos despedimos. Gracias por su compañía, por acompañarnos en Telediario. Les dejamos con una nota sobre las nuevas historias que verán la luz desde este martes a través de la pantalla de Gamavisión. Buenas noches. Nada empieza ni acaba. Desde este martes usted no tendrá que moverse de casa porque Gamavisión estrena telenovelas. Regresa desde las 17 horas Contratos de Amor. La trama habla sobre Ana Cristina, una joven bondadosa y carismática que es obligada por su madre a casarse con un hombre millonario para recuperar su lugar social en la Ciudad de México. En el elenco, Leonardo García y Jimena Rubio. Regresa a nuestra pantalla Contrato de Amor.
María Segovia sale de la cárcel después de cumplir una condena de 26 años por un crimen que... Desde las 19 horas a su pantalla también llega La Loba, una producción de la televisora mexicana TV Azteca. Vengarse de aquellos que le hicieron daño y le arrebataron su libertad, y a su pequeña hija. Con la actuación principal de Ivonne Montero y Mauricio Islas. Mercy. Y a las 20 horas, Canal D nos presenta a Mercy, una megaproducción ganadora de los premios Golden Butterfly, que nos muestra la historia de una mujer que ha superado las dificultades y miserias que vivió en su infancia para convertirse en una exitosa abogada. Vi a mi padre de nuevo. Pero su pasado regresará a su vida. Vamos. Igual que su primer amor. Ya lo sabe, sigue en sintonía de Gamavisión, el canal de las novelas. V. Onofre, Telediario.